Hola a todos, bienvenidos a este curso de herramientas para iniciarse en la escritura y publicación de un manuscrito científico. Quiero presentarme, mi nombre es Silvia Pérez, soy bioquímica y voy a ser docente a lo largo del curso. Hoy vamos a ver la clase número 2 de esta unidad 1 y se trata del tipo de publicaciones científicas. A lo largo de los siglos, ya que la primera data del año 1600, las revistas científicas han sido el principal vehículo de transmisión de conocimientos entre los investigadores y la comunidad científica. Por lo tanto, representan una fuente de información original e inédita por excelencia. Van a tener aparición periódica, variable, lógicamente, según la revista que ustedes consulten. Y antes de comenzar, y solamente en forma breve, quería referirme a algunos conceptos que es importante que tengamos en claro. Y uno de estos conceptos es el de revistas indexadas. Una revista indexada es aquella que se encuentra en una base de datos bibliográfica reconocida, sea a nivel local, nacional o lo que es mejor, mundial, porque le va a dar una mayor visibilidad a nuestros artículos. En general, las revistas para poder pertenecer a una base de datos necesitan cumplir y sostener en el tiempo una serie de requisitos de calidad. Es por eso que este tipo de revista tiene mayor prestigio, reconocimiento y difusión. Estuvimos mencionando bases de datos bibliográficas y quería comentarles que estas son recopilaciones de publicaciones de contenido científico técnico. Estas van a tener no solamente los artículos científicos o papers, que es lo que a nosotros nos interesa, sino a veces tienen otro tipo de información como libros, resúmenes de congresos, patentes, entre otro tipo de información. Las bases de datos bibliográficas es importante que ustedes tengan presente que no nos da el texto completo de los artículos en general. Simplemente nos va a proporcionar un listado de las referencias bibliográficas. Las bases de datos más importantes y que para que nos empecemos a familiarizar tenemos a Medline con su buscador tan conocido PubMed. También existe Scopus, la Web of Science, Cielo, que es una base muy reconocida en Latinoamérica, entre muchísimas otras que hay. En unas clases posteriores nosotros vamos a tratar el tema de búsquedas bibliográficas y bases de datos particularmente. Los requisitos de calidad que exigen las bases de datos a las revistas para poder incorporarlas en sus listados están relacionados con diversos aspectos. Puede variar un poco de una base de datos a otros, pero en general se relacionan con la calidad del contenido, con el uso que hace la comunidad científica de esa revista y lo evalúan por medio del factor de impacto que, como ustedes van a ver, está relacionado con la cantidad de citas que recibe el artículo y también con aspectos relacionados con las características técnicas o formales. Varios son los aspectos que se evalúan, pero uno de los más relevantes y además ineludible es que la revista tenga revisión de los manuscritos por pares. Y los autores de los manuscritos, al publicar en revistas indexadas, van a tener una serie de ventajas, entre ellas una mayor visibilidad de sus artículos, por lo tanto van a ser más leídos y también más citados. Va a aumentar de esa manera el prestigio de los autores y también de las instituciones donde realizan sus investigaciones. Va a facilitar el acceso a la revista desde diversos sitios del mundo y además también va a facilitar localizar pares que trabajan en el mismo tema de investigación en otras partes del mundo. Otro de los conceptos importantes en el mundo de los manuscritos científicos de calidad es el de la revisión por pares. La revisión por pares es el sistema de arbitraje más extendido y mejor valorado en el que dos o más expertos en el tema a revisar recomiendan la publicación del artículo al editor basándose en la calidad, originalidad
e importancia del trabajo, entre otras variables que evalúan. Hay diferentes formas de hacer estos arbitrajes. En algunos casos, los revisores no se conocen entre sí ni tampoco conocen a los autores. Se conoce como doble ciego. Sin embargo, resulta muy difícil hacer una evaluación a doble ciego, ya que siempre en el artículo, en los manuscritos, hay pistas que identifican en cierta manera a sus autores. Lo que están usando últimamente muchas revistas es el sistema de simple ciego, en donde los revisores conocen los autores de los trabajos que están evaluando. De esa manera el revisor puede buscar a los autores, ver sus publicaciones, ver si ya han publicado en el tema, por ejemplo. Esto en realidad a nosotros como latinoamericanos no nos beneficia, ya que muchas veces crea un sesgo en los revisores que los vuelve poco imparciales. También existe otro tipo de arbitraje, conocido como arbitraje libre, donde tanto autores como revisores se conocen. La revisión por pares va a tener muchísimas ventajas, por eso es tan difícil de reemplazar. Entre ellos va a dar transparencia a las publicaciones, va a mejorar los artículos. Cuando un artículo es mandado a revisar, los revisores, independientemente que el artículo sea aceptado o no, elaboran una serie de comentarios. Esos comentarios son realmente muy constructivos y los autores tenemos la obligación de considerarlos y tomar aquellos que realmente van a mejorar nuestro artículo y que una vez aplicados vamos a lograr, yo siempre digo, una versión mejorada de la anterior. Por otro lado, también ayuda a aumentar la calidad de las revistas y a verificar las investigaciones. De hecho, también tiene sus desventajas. Una es los tiempos entre el envío y la decisión final de la editorial, por ahí se prolongan porque hay que darle un tiempo al revisor para que pueda revisar el artículo. En general, lo que hacen las editoriales cuando invitan a los autores a que sean revisores, ponen fechas límites para que estos tiempos no se alarguen demasiado. Y por otro lado, también hay disparidad de criterios entre diferentes revisores. Lo que se ve actualmente es que las publicaciones científicas han aumentado de manera exponencial. Sin embargo, el número de revisores no lo ha hecho, no ha crecido en la misma magnitud. Es por eso que muchas veces faltan revisores y a veces los artículos caen en manos de inexpertos. Esto muchas veces puede llegar a perjudicarnos. Quería comentarles también que la tarea de revisor es una tarea que se realiza en forma gratuita y simplemente como una colaboración de los científicos e investigadores con la ciencia. Hechas estas aclaraciones que le van a servir a lo largo del curso, ahora sí vamos al objetivo de la clase de hoy, que es conocer los distintos tipos de publicaciones en revistas científicas. Y uno de los artículos científicos a los que todos aspiramos a publicar cuando realizamos una investigación es el artículo original. Como en este ejemplo, el artículo original puede recibir diferentes denominaciones según la revista donde se quiere publicar. En general, es el tipo de publicación más común en revistas científicas y contiene información primaria. La información primaria es cuando muestra directamente los resultados de una investigación. Por otro lado, resulta de un proceso de investigación que siempre va a partir de una hipótesis de trabajo y de objetivos específicos para llegar a conclusiones concretas. En general, todos tienen la característica de incluir un resumen que puede ser estructurado, es decir, separado en partes, como en el caso del ejemplo de la Critical Care que pueden ver en pantalla. Y por otro lado, está dividido en diferentes secciones, que por lo general incluyen introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Con respecto a la longitud del artículo, el número de palabras va a depender fundamentalmente de la revista, pero en general un artículo original tiene entre 4.000 y 5.000 palabras. Con respecto a las referencias bibliográficas, la misma salvedad, dependiendo de la revista, en general es entre 30 y 40 citas
actualizadas. Otro tipo de publicaciones que es muy común encontrar en las revistas son los reportes breves, que serían parecido a un artículo original, pero cortito, de menor extensión. Esto se usa, nosotros hemos publicado a veces cuando tenemos una investigación que realmente no da para un artículo original, para un full paper, porque los datos a presentar son poquitos, entonces se puede presentar con este tipo de publicación. Y también en muchos casos lo utilizan para publicar resultados que por su importancia necesitan ser publicados en forma inmediata, lo antes posible, aunque la investigación, por ejemplo, aún no se haya terminado. Al igual que los artículos originales, incluyen un resumen y están estructurados. Lo que suelen hacer es, como el número de palabras es bastante menor, los resultados y la discusión por lo general los presentan en forma combinadas. Respecto a las referencias bibliográficas, generalmente es menor, y si un artículo original estaba entre 30 y 40, esto está en menos de 30. Fíjense, acá hay un ejemplo y tenía 22 citas, aunque siempre esto va a depender de la revista que seleccionamos. Otro tipo de publicación interesante es el reporte de caso, o más conocido en nuestro medio como caso clínico. Acá tenemos algunos ejemplos, y siempre que pensemos en publicar un caso clínico, no nos tenemos que olvidar que lo importante es que el manuscrito que presentemos describa una condición única y que tenga valor educativo para el lector. Acá les dejo los criterios para que un manuscrito de un caso clínico sea evaluable para publicar. Entre ellos se encuentra que sea una condición o enfermedad nueva, o una condición rara, infrecuente o poco comunicada, o la presentación inusual de una enfermedad común o poco frecuente, o se trate de una presentación atípica de enfermedades comunes. También sirven los errores, ya sean de interpretación o manejo, que podrían repetirse en otros casos y de esa manera se pueden evitar. También los efectos adversos no conocidos de una droga y las observaciones diagnósticas o terapéuticas que permiten entender condiciones que aún no son muy claras. Si se juntan varios casos de un mismo tipo, se puede publicar una serie de casos. La serie de casos reporta entre 2 a 10 casos que tienen alguna característica semejante que los vuelve agrupables. En algunos casos publican la serie de casos acompañada de una revisión de la literatura. No obstante, ustedes se van a encontrar que muchas revistas no publican casos clínicos. Lo que argumentan es que agrega poco conocimiento científico, que en general se observa un abuso de autorías, muchos autores para una pequeña contribución, que contribuyen poco al factor de impacto de las revistas, dado que en general son poco citados, y además que se publican poco porque se le da prioridad a artículos originales y revisiones y habría un problema de espacio. Sin embargo, a favor de su publicación, podemos decir, por un lado, que es una de las pocas maneras de dar a conocer alguna condición poca o aún no descripta. También que son una excelente manera de poder empezar a practicar la escritura de un manuscrito. Además, ayuda a formar el pensamiento crítico y ha sucedido que puede ser el comienzo y además el incentivo para continuar en el ámbito de la investigación. Otro tipo de publicaciones científicas son las revisiones, que proporcionan información completa y actualizada de un determinado tema y además también en general una perspectiva sobre el estado y futuro del mismo. Las revisiones citan generalmente alrededor de 100 artículos primarios del campo de la investigación. Y un tema importante, que en general son escritas por expertos de una disciplina particular a pedido de los editores de una revista. Uno tiene que recibir una invitación para escribir una revisión. Sin embargo, a pesar que las revisiones son por encargo,
quería mostrarles nuestra experiencia. En este caso se escribió una revisión sobre un tema muy actual y se envió para que sea considerada publicar en esta revista. La revisión les encantó y a pesar de que no habíamos sido invitados, se publicó e incluso fue tapa de revista. Y finalmente quería mostrarles las cartas al editor, que son manuscritos breves que están dirigidos al editor de la revista y permiten expresar, por ejemplo, opiniones y comentarios sobre un tema de la actualidad, realizar algún comentario acerca de algún artículo recientemente publicado, comunicar un hallazgo clínico o experimental previamente no descripto, comunicar brevemente los resultados de un estudio semejante a uno publicado en la revista, y también algunos editores sugieren presentar como carta al editor algunas investigaciones que no serían publicadas como artículo original. Muchas veces lo que dijimos que se publicaba como artículo breve, en algunas revistas lo aceptan como carta al editor. Va a depender totalmente del tipo de revista. En las cartas al editor muchas veces se van a encontrar con esto, donde algunos autores realizan un comentario de un artículo recientemente publicado. Entonces, las editoriales, inmediatamente cuando reciben este tipo de carta, también se la envían a los autores del trabajo para que realicen el descargo correspondiente. Las cartas al editor en general tienen menos de 1000 palabras y aceptan como máximo 5 referencias bibliográficas. Los que fuimos viendo son los principales tipos de publicaciones, pero lo que ustedes tienen que hacer siempre es ir a las instrucciones al autor de la revista que seleccionaron y leerlas detalladamente para ver en qué categoría entra el artículo que pretenden escribir. Fíjense, este es un ejemplo del New England Journal of Medicine. Estas son todas las categorías de publicaciones que tienen y fíjense, hay una que se llama perspectiva. En este tipo de publicación publican artículos que cubren temas relevantes y actuales de salud y medicina de una forma breve y accesible. Y en la categoría de comentario publica las editoriales, las implicancias clínicas de la investigación básica y acá incluye las cartas al editor. Las editoriales ofrecen comentarios y un análisis de un artículo publicado en el número actual de la revista. En general es por invitación también. Fíjense, acá tenemos 2 ejemplos del Critical Care y tiene otros tipos de publicación. Y en el caso de esta revista Clinical Immunology de la editorial Elsevier, además de las publicaciones que estuvimos viendo, incluía también comunicaciones rápidas. Y ya finalizando y a manera de resumen, tengamos en cuenta que hay diferentes tipos de publicaciones científicas, entre ellas podemos encontrar artículos originales, reportes o comunicaciones breves, reportes de caso, revisiones, cartas al editor, entre otro tipo. Lo que nos tiene que quedar siempre bien claro es que cada revista va a tener sus propias secciones, por lo que es fundamental leer siempre en forma detenida las instrucciones al autor. De esa manera vamos a poder determinar cuál es la categoría que mejor se adapta a nuestro futuro manuscrito. Espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias.